Creo que todo niño es curioso, que si mira algo quiere saber de dónde o por qué. Hoy te cuento mi historia, una historia que muy pocas personas lo saben y que realmente me asustó mucho. Cuando era pequeña, cuando era niña, tenía una de mis tías a la que me gustaba visitar mucho en su casa, no en su lugar de trabajo. Pero en esta ocasión la visitamos en su lugar de trabajo. Ella cuidaba una casa muy grande, muy bonita. Nada fuera de lo normal. Una casa grande, con patio, con un portón grande que abrías y podía entrar un carro. Todo normal. Con un patio trasero muy extenso. Lo único anormal que tenía era que del patio de atrás quedaba junto a un cementerio. Y desde ese punto, pues yo pienso que el lugar ya estaba un poco feo para un niño. En aquel día fuimos a visitar a mi tía con mi hermano y 3 primos más. Ellos eran mucho más grandes que nosotros. Y obviamente por cada lugar que podían nos hacían asustar, salían y nos hacían asustar. Yo no sé qué ocurrió en ese día, pero no había electricidad. Toda la casa se quedó a oscuras. Nosotros curiosos caminábamos por la casa con velas, todo oscuro, mirábamos sombras en las paredes, pero obviamente pensábamos que eran nuestras sombras. Ya cuando todos se habían ido a acostar a descansar, estaban dormidos los adultos, mi hermano, mi primo y yo decidimos caminar por la casa y explorarla porque no nos dejaban mirar nada. Fue allí que llegamos a una habitación grande, muy grande. Tenía muebles, tenía sillones, tenía armarios. Y algo muy extraño había en una pared. Era una especie de túnel no muy grande, muy pequeño, que pasaba únicamente una persona pequeña, como nosotros, niños en ese entonces. Decidimos entrar porque era la única habitación de ahí que se miraba con luz. Todo estaba oscuro. Nosotros íbamos con una vela en nuestra mano, agarrados todos de la mano, y caminábamos y sentíamos mucho miedo. Pero esa habitación nos llamaba. Esa habitación tenía algo que nos atraía. Entramos por ese túnel y daba así a una habitación muy pequeña. Tenía una cama pequeña, tenía cestos con ropa muy antigua y vieja llena de polvo. Era un lugar al que yo pienso que no había entrado nadie en mucho tiempo. Algo muy llamativo ahí eran los canastos con muchos juguetes. Había muchos juguetes. Como les digo, todo esto ya estaba viejo, estaba polvoso. Se notaba que ahí no había entrado nadie hace mucho tiempo. Nosotros éramos unos niños. Obviamente nos encantamos de ver juguetes, de ver muñecas, de ver cualquier clase de juguete que estaba ahí. Nos encantó mirarlo. Pasamos ese dormitorio, pasamos esa habitación y había otra especie de túnel, pero ya no se veía iluminado, se veía totalmente oscuro. Llegamos hasta ese lugar y nos asomamos. Y fue realmente sorprendente ver eso porque no sabíamos que estábamos tan cerca de ese lugar. Era la parte del cementerio. Podíamos ver tumbas ahí, se miraban tumbas. Y fue ahí cuando nos asustamos, dimos media vuelta y salimos. Todo el resto de la noche no pude dormir. Tenía pesadillas. Sentía que alguien me tomaba de la mano, pensaba que alguien me iba a llevar hasta ese lugar que había encontrado ahí. Al día siguiente amaneció
y nos regresamos a nuestra casa. Pero la historia no termina ahí. Debería haber terminado ahí, pero no. En los siguientes días empezaron a suceder cosas muy extrañas en mi casa, con mi hermano. Él empezó a tener todas las noches pesadillas con un niño que le decía que venga a jugar con él. Solamente se le aparecía a él en sus sueños. Y él gritaba y gritaba todas las noches y no sabíamos qué pasaba. Cuando realmente él se decidió a decir qué había pasado, nos sorprendimos. Él había tomado uno de los juguetes de aquella habitación y se la había llevado. La tenía con él. Era un pequeño reloj. Mi mamá en ese momento pues lo regañó y quemó ese reloj. Para días siguientes fuimos nuevamente a la casa de mi tía y le preguntamos que de quién era esa habitación. Mi mamá le preguntó de quién era esa habitación, qué niño había ahí. Lo más impactante fue que ella nos dijo que no había ninguna habitación ahí. No logro comprender hasta el momento qué fue lo que vimos. No fui yo, no fue solamente mi hermano, fuimos 3 personas las que fuimos hasta ese lugar. No entendemos. Nunca nos dieron una explicación de qué era ese lugar o si realmente existía o solamente lo estuvimos soñando. Pero dime tú, ¿crees que 3 personas puedan soñar lo mismo? ¿Puedan haber vivido lo mismo al mismo tiempo? Este es el recuerdo que tenemos mi hermano, mi primo y yo. Juntos atravesamos esa historia. ¿Quién era el niño que visitaba a mi hermano por las noches?